Ok, vamos a empezar. Namo 本师释迦牟尼佛。Namo 本师释迦牟尼佛。Namo 本师释迦牟尼佛。Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Okay. Namo a todos. Hoy seguimos con la explicación de la segunda parte del verso 190 sobre Bodhisattva de la primera tierra. Después de entrar en la primera tierra, un Bodhisattva es llamado aquel que ha nacido en la familia de los Tathagatas. Tathagata, aquel que vino o aquel que fue, representa a todos los Budas. Tal Bodhisattva, teniendo Prajnaparamita como madre y los medios hábiles como padre, realiza parcialmente el cuerpo del Dharma de un Buda. A partir de aquí, como verdadero hijo del Buda, que es, carga sobre sus hombros la responsabilidad familiar de los Budas y continúa haciendo prosperar la semilla del Buda. De este modo se dice que uno ha nacido en la familia del Tathagata. Aunque nosotros utilizamos masculino por conveniencia, sepan que en las realizaciones en budismo, tanto los Sravakas y los bodhisattvas, hijo, hija, un bodhisattva, una bodhisattva, es lo mismo, porque el Buda dijo claramente que no importa el género, uno puede, y tiene que ser humano, practicante, puede entrar en
el nivel de la liberación, ¿ok? Independiente del género. Y esto es una propuesta que 2500 años atrás en la antigua India era única. No había ninguna otra religión con esta posibilidad para las mujeres, y eso es la realidad. Entonces sepan que cuando yo digo hijo, también incluye a hija. Los bodhisattvas de la primera tierra eliminan todas las obstrucciones de las contaminaciones. ¿Okay? Contaminaciones, kleshas, también puede ser traducido como aflicciones. ¿Okay? O sea, las obstrucciones de las aflicciones, mediante la comprensión del sendero. Entonces, esta es un término clave, decir, comprensión del sendero. ¿Y qué es el comprensión del sendero? Es entrar en la visión correcta, en cuando uno ya ha eliminado las obstrucciones de las contaminaciones, y son 3. ¿Okay? En resumen, han erradicado las 3 aflicciones: la visión apegada al cuerpo o un yo. Segundo, la visión apegada a la rigidez en preceptos absurdos. Y la duda. La primera es muy claro, lo hemos hablado en Prajnaparamita, esa visión apegada al cuerpo, a un yo, en que uno cree que esta existencia es la única y se apega a esa existencia, tanto al cuerpo o a la noción de un yo, a través de las elaboraciones conceptuales. Esto ya tiene que haber cortado en esta etapa de la primera tierra. La visión apegada a la rigidez en preceptos absurdos tiene que ver con preceptos o comportamientos más ascéticos o absurdos realmente, porque no están alineados con una práctica en el sendero medio. En el contexto de la antigua India, habían personas que parte de la práctica era lamer fece de vaca, de hacer prácticas ascéticas para empujar su cuerpo, sea pararse sobre una pierna, con una pierna, y hasta que se corta toda sangre en la otra. O alzar la mano, y una de las prácticas es alzar la mano, uno de unos brazos arriba, sin dejarlo así descansar hasta que se corta toda la sangre, o dejar las uñas crecer sin cortar, porque ellos, y son preceptos absurdos en el sentido que no están alineados con el sendero medio, con la práctica del sendero medio señalado por el Buda. ¿Okay? Y hasta hoy hay personas que practican esto. Y tal vez es es casi una obsesión con lo inalcanzable. Es como cuando uno dice, la práctica tiene que ser ascética, durísima. O aquel persona puede ir por días, semanas sin comer, o meses sin comer, sin dormir. Como eso ya es, wow, como una persona supera límites, limitaciones de su cuerpo, entonces ya debe tener una práctica muy alta. Pero es como exaltando esas prácticas ascéticas como si fuesen preceptos adecuados o conductas adecuadas. No, realmente es otra visión apegada a empujar límites y crear preceptos absurdos como para resaltar que uno es
diferente. ¿Okay? Y eso también es algo que hay que eliminar para poder entrar en la primera tierra. Y la tercera, la duda. La duda es duda sobre triple joya, duda sobre la práctica señalado por el Buda, duda por causa y efecto, duda sobre la visión correcta. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando uno puede cortar y eliminar esas tres aflicciones, entonces entran en la primera tierra. Y estas tres están totalmente alineados con la práctica de los Sravakas, que es lo mismo que entrar en el primer fruto de Sravaka. Y les voy a mostrar aquí. Ok. Y esto es un repaso de lo que hemos hablado anteriormente, es que el comienzo de un bodhisattva principiante, iniciante, es denominado, llamado de bodhisattva de 10 convicciones. Y énfasis aquí es para alcanzar no retroceso de la mente del despertar, de llegar a budidad a través del sendero del bodhisattva. ¿Okay? Y esto todavía en el nivel de una persona, un humano ordinario. Y después entra en cuando uno ya no retrocede en su mente de Bodhi, en la generación de mente de Bodhi, entonces entra en la primera morada de las 10 moradas. Pasa por 10 moradas, 10 prácticas, 10 transferencias. Entonces esos 30 niveles, ahí entra oficialmente, uno entra en la tierra de la suprema alegría, que es llamado como hijo o hija del Tathagata. ¿Ok? Y aquí es cuando uno entra en nivel de nobles. Es decir, comparado a Sravaka sería el primer fruto en realización de eliminar las aflicciones. ¿Ok? Eso. Volvemos al texto. Los practicantes de Madhyamaka dicen que el apego al yo y a los fenómenos constituyen las obstrucciones de las contaminaciones. Ambos son erradicados tanto en Mahayana y en Sravakayana. La diferencia está, okay, es muy importante ahora saber la diferencia, que los Sravakas eliminan la ofuscación o confusión, okay, y realizan la verdad mediante la contemplación directa de la ausencia del yo y lo mío. Sin embargo, no contemplan suñata en profundidad, de modo que son incapaces de eliminar los hábitos residuales, es decir, las obstrucciones por lo conocido. ¿Okay? Y esto es un término budista, suozhizhang. Las obstrucciones por lo conocido, o otra forma de decirlo, las obstrucciones por lo conocible. ¿Okay? Este tiene que ver con según la explicación de Madhyamaka, es como los hábitos residuales. Y uno de los ejemplos más utilizados para explicar qué son hábitos residuales es la experiencia del Buda con Shariputra. Y tiene que ver con una anécdota que pasó entre ellos cuando un pájaro iba a volar pasando al Buda y a Shariputra. Ese pájaro atrevía a volar pasando la sombra del Buda, pero no podía, cuando llegaba a la sombra de Shariputra, se desviaba y como cambió su forma de volar. Y una de las cuestiones era, ¿por qué un pájaro todavía tiene miedo de un
liberado como Shariputra, que es Arhat, era Arhat. ¿Y por qué el pájaro su vuelo cambió? ¿Ok? Y entonces el Buda explicó, porque Shariputra, aunque es Arhat, él cortó las aflicciones, no tiene ninguna enemistad contra los seres, pero él todavía tenía hábitos residuales. Es decir, no genera nada de aflicciones que pueda causar una existencia futura, pero todavía quedan hábitos residuales en su conciencia. ¿Okay? Por eso el pájaro intuitivamente atreve a pasar por la sombra del Buda, pero no de Shariputra. ¿Okay? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que es muy interesante y que todos ustedes que leen el Sutra del Diamante, saben que el discípulo principal que el Buda se dirigía a explicar Sutra del Diamante era a Subhuti. Pero ¿qué pasa? Subhuti no es conocido como el más, como el con la práctica más alta de sabiduría. Él no está resaltado como alguien de el primero en sabiduría. ¿Quién era? Era Shariputra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Buda eligió a Subhuti a enseñar en vez de a Shariputra como el sujeto y el receptor de la enseñanza y exponer Sutra del Diamante tal cual? Porque el Buda lo indicó también dentro de Sutra del Diamante, que Subhuti realizó Samadhi de no conflicto. Es decir, él con mucho menos hábitos residuales, Subhuti podía armonizar con los seres. Él ya no tiene esa necesidad o no emite ninguna energía de conflicto que puede como sentirse como rechazo para los seres. En cambio, Shariputra sí. Shariputra es conocido como el de sabiduría más alta entre los discípulos y también es muy elocuente, pero ¿qué pasa? Él tenía hábitos residuales de que él usualmente no da más tiempo de lo necesario a personas para explicar. Cuando él explica algo y alguien no entiende y él le mira así y se va. Ni toma más tiempo para explicar. ¿Ok? Porque entiende que esa persona tal vez no está a nivel y ni dedica más tiempo para eso. ¿Okay? Y eso no es generado por sus aflicciones, sino que son hábitos residuales de tu carácter. Y supuestamente su carácter, cuando antes de su liberarse, tenía mucha arrogancia. ¿Okay? Okay. Por otro lado, los bodhisattvas, aún siendo principiantes, con discernimiento profundo y sutil, alcanzan una comprensión superior de la naturaleza suña de los fenómenos. Luego contemplan la ausencia del yo y lo mío y realizan completamente el suñatá de los fenómenos. Ok, ¿viste la secuencia? Bodhisattvas se concentran más con alcanzar la comprensión superior de la naturaleza suña de los fenómenos. ¿Okay? Y luego contemplan la ausencia del yo y lo mío y realizan completamente como suñatá de los fenómenos en su totalidad. ¿Okay? Pero ¿por qué primero los fenómenos y después se enfocan más en lo yo y lo mío? Porque suñatá de los fenómenos es necesario para poder estar en samsara
poder sobresalir como el loto dentro de, de samsara, y para poder lidiar con todos los seres y ayudar a todos los seres con sabiduría. ¿Okay? Es como medios hábiles. Por lo tanto, ellos erradican las 3 aflicciones y eliminan gradualmente los hábitos residuales. Una vez eliminados completamente, se convierten en Budas. ¿Okay? Entonces, la clave más grande es que, aunque ambos Sravakas y Bodhisattvas como grupos, ambos grupos cortan las aflicciones, pero los bodhisattvas además reducen hasta eliminan los hábitos residuales. Okay. Seguimos. La práctica del bodhisattva abarca ampliamente las 6 perfecciones, las 4 virtudes omnímodas e infinitos métodos del Dharma para beneficiarse a sí mismo y a los otros. Sin embargo, según el significado supremo del sutra, la generosidad, la virtud perfeccionada por los bodhisattvas de la primera tierra, es suprema. Es decir, dentro de las 6 perfecciones que a todos los practicantes del sendero de bodhisattvas se dedican a perfeccionar, pero la generosidad es lo que resalta, lo que es sobresaliente en bodhisattvas de la primera tierra. También se llama la consumación del paramita de la generosidad. No hay nada que los bodhisattvas de la primera tierra no pueda donar. ¿Okay? Es decir, todo lo que es yo, mío, fenómenos, todo perteneciente al bodhisattva de primera tierra, no tienen ninguna dificultad de donar. Es cuestión de que si ven que los seres lo necesitan o no, y ahí se dispone. Y aquí cuando decimos donar su vida y cuerpo, significa que están dispuestos a morir por los seres. No importa qué situación, si es para beneficiar a los seres, si es para aliviar el sufrimiento de los seres, un bodhisattva no tiene problema de la primera tierra, no tiene problema hacerlo y donar a su vida. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del bodhisattva de la primera tierra. Namo Pho. Y así concluye la explicación del bodhisattva de la primera tierra, entrando ya en el nivel de los nobles. ¿Okay? Y por eso dice hijo o hija de los tathagatas. ¿Okay? Y por supuesto tenemos todavía segundo, tercero, tercera, segunda, tercera, cuarta y todas esas tierras hasta la 10ª. ¿Okay? Hay que tomarlo tal cual y hay que ir entendiendo dónde uno ha llegado, y digamos que si todos nosotros somos principiantes del bodhisattva y somos de las 10 convicciones, entonces ¿cuál es nuestra énfasis en la práctica? Es no retroceder en la mente de Bodhi. ¿Okay? Sepan que aunque sea difícil, los seres, como para ayudarlos, uno no hay que rendirse a la situación. Uno solo dice, mi práctica todavía no llegó para poder ayudarlos, pero no los voy a abandonar nunca. Es cuestión de tener paciencia, y cuando uno tiene ese nivel, tiene ese conocimiento, tiene la práctica, entonces, y tiene los méritos necesarios para poder ayudar a los seres, entonces uno lo haría. Pero uno no borraría a nadie, porque todos los seres son mezclas de el bien y el mal en cada uno. E incluso nosotros somos mezcla de lo bien y lo mal.
cometemos errores y cuando cometemos y nos damos cuenta, nos arrepentimos y tratamos de no repetir las, a nuestros errores, a las transgresiones. Y lo que hacemos bien, seguimos haciéndolo y seguimos avanzando. Estén contentos de que todos estamos vivos, saludables, y hay que estar con gratitud. Gratitud de poder tener la oportunidad de seguir en la práctica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, me despido. Ustedes se despiden ya. Uno por uno. Abren sus micrófonos. ¿Ya? Y entonces, recuerdo que el maestro Jinchen dijo, mínimamente uno tiene que, con objetivo de llegar a primera tierra. ¿Ok? Un practicante de bodhisattva. Por supuesto, el primero es no retroceder en la mente de Bodhi. ¿Ok? Vamos vos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Chao.